Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy indagaremos en los fundamentos filosóficos del pensamiento político de Platón, uno de los filósofos griegos más importantes de la historia. Recuerda darle like a este video si la información analizada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Platón desarrolla un modelo político en base a una ciudad ideal, en respuesta a los sistemas que él considera condenados al fracaso. Una ciudad bastante compleja, pero sin dejar de lado ciertas polémicas. Platón va a discutir la posibilidad de cuál es el mejor tipo de gobierno, analizando 5 formas que tienen como característica, en conjunto, que se suceden unos a otros de manera cíclica. Pues bien, pasemos a analizar cada una de ellas para saber bien a qué se refiere y entender cuál será su posterior propuesta. En primer lugar, tenemos la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores en sentido de competencias, no de herencia. Este sistema de gobierno es el que se acerca más a la perfección, ya que expresa de mejor manera la idea de bien, que como ya vimos en otro video, es la idea perfecta por excelencia. En segundo lugar, tenemos la timocracia, es decir, el gobierno de los militares. En palabras concretas, este sistema de gobierno es una aristocracia, pero referida al carácter militar. Está en un grado más bajo que el anterior, ya que de los militares no se puede esperar virtud, sino más bien solo honor. Es por ello que sostiene que los guerreros pretenden gobernar la ciudad como si fuese un cuartel, provocando evidentes injusticias, las cuales nos llevan al tercer sistema de gobierno, la oligarquía, es decir, gobierno de los ricos. De manera muy concreta, la oligarquía está representada por unos pocos que son los ricos, quienes pretenden disimular su falta de valores morales con la exhibición de su dinero. Lamentablemente, siempre pretenderán ser más ricos, empeorando en consecuencia la condición de los pobres, donde la desigualdad será la norma por excelencia al dividir la sociedad en propietarios y desposeídos. Toño, la oligarquía crea resentimiento entre los desfavorecidos y desidia entre los hijos de los ricos, quienes terminan arruinados por su propia incapacidad. Exactamente, lo que nos lleva a nuestro cuarto sistema, la democracia, la cual nace de la degeneración de la oligarquía y posterior revolución llevada a cabo por el pueblo. Toño, creo que es de vital importancia aclarar que pueblo no es un sinónimo de muchedumbre o masas, más bien implica una estructura legal y organizativa. Absolutamente de acuerdo. Aún así, Platón va a describir a la democracia como un sistema de gobierno sin alma, puesto que manipula la verdad, despreciando la virtud, produciendo, en definitiva, apariencia, no el bien. Como dato interesante, acá Platón va en contra del gobierno de Pericles. En estricto rigor, Platón sostiene que bajo el modelo democrático pareciese que nadie gobierna, siendo la ciudad una estructura sin orden, al no poseer jerarquía. Así también, bajo este sistema, no gobierna el mejor, sino el más popular, resultando la democracia ineficaz. Finalmente, Platón reflexiona sobre la tiranía, sistema de gobierno que nace del exceso de libertad que produce la democracia. Para nuestro filósofo, este es el tipo de gobierno más injusto,
puesto que el tirano seduce al pueblo y se impone violentamente en sus términos. Lo más preocupante de este sistema es que en la tiranía el gobernante no tiene ningún conocimiento ni virtud, ya que la ley es su propia voluntad. Pues bien, importante es que tengamos en cuenta que para Platón, cada uno de estos regímenes tienen sus propias leyes y sistemas educativos que no serán capaces de lograr una estabilidad social, llevándolas a la decadencia. He ahí que sean cíclicos. Teniendo esto en cuenta, nuestro filósofo va a sostener que el mejor sistema será el que tenga a los filósofos como gobernantes, ya que son ellos los que unen la sabiduría con el poder político. Solo el filósofo es quien conoce la idea de bien y puede practicarla, promulgando buenas leyes y estableciendo justicia. Para ello, será necesario tener un alma adecuada a las circunstancias, que le permita dar unidad a la ciudad. En definitiva, la ciudad no tiene que estar en manos del más rico, del más popular o del que ejerce más violencia, sino que debe estar en manos de quien más y mejor conoce. Así, la orientación de la política platónica es la justicia. Pues ve tales conceptos como sinónimos. Para que ello pueda funcionar como corresponde, la ley, que sin lugar a dudas debe ser justa, debe ir acompañada en todo momento del esfuerzo de cada individuo particular por mejorar su alma, a la luz de las ideas y del bien. Antes de desarrollar la concepción política platónica propiamente tal, objetivo de nuestra clase virtual, debemos analizar el concepto de alma, pues tendrá una estrecha relación con la particular visión política de cómo debe estar estructurada la ciudad ideal. Pues bien, el alma cumple un rol importante en el ser humano. Ya sabemos que es parte esencial del conocimiento humano. Ahora, agregamos que también impulsa al cuerpo, en tanto que motor, a las relaciones con los demás. Por ello, llega a sostener que el alma virtuosa constituye el principio y modelo a partir del cual ha de organizarse la ciudad, correspondiendo a cada grupo social un alma. Ahora, Platón nos habla de un alma que está compuesta, por decirlo de alguna manera, por tres partes: el alma racional, irascible y concupiscible. Pero Toño, esto sería como el mito del caballo alado, donde Auriga sería como lo racional, el caballo blanco lo irascible y el caballo negro lo concupiscible. Exactamente, Toño. Mito que explica cómo el alma llega al mundo sensible y queda atrapada en el cuerpo. Así es que revísalo. Así es. Muchas gracias. Pues bien, simbólicamente, el alma racional se ubica en la cabeza de nuestro cuerpo, teniendo como virtud a la sabiduría y como vicio el orgullo y la pereza. El alma irascible está ubicada en nuestro pecho, teniendo como virtud el coraje y como vicio la ira y la envidia. Y el alma concupiscible se ubica bajo el vientre, teniendo como virtud la templanza y como vicio la gula y la lujuria. Toño, importante destacar que solo el alma racional logrará la inmortalidad, ya que está más cercana a las ideas. El resto solo reencarnará por estar sujeta más al cuerpo. Exactamente, un tema que no deja de ser menor. Pues bien, esa es la concepción de alma platónica que debemos tener en cuenta para entender en todo momento la estructura y disposición de la llamada ciudad justa.
Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, Platón sostendrá que esta teoría del alma constituye el enlace entre la estructura de la realidad y las clases sociales, ya que la teoría del conocimiento se enlaza perfectamente con la teoría política. Es así que de la unión de las virtudes del alma nace la justicia, la armonía en la ciudad. Por ello, la estructura de la ciudad justa debe reflejar la estructura del alma de los ciudadanos que la conforman. Es decir, se debe lograr que coincida el ser profundo del hombre con la función social que este mismo hombre realiza. Ahora, como no todas las virtudes tienen la misma cercanía con las ideas, no pueden tener la misma preeminencia en el plano platónico, por lo que Platón dividirá la sociedad en 3 clases. El nivel más bajo de las clases sociales corresponde a los artesanos, también llamados productores, ya que son incapaces de comprender la política, debiéndose dedicar a labores de estricta funcionalidad de la ciudad, facilitando el alimento y otros servicios. Ahora, ¿por qué el nivel más bajo? Claramente, por la línea argumentativa que vamos siguiendo. Excelente. Esta clase social es dominada por el alma concupiscible, por lo que su virtud está muy lejos de acercarse al bien que se necesita para gobernar. El segundo lugar de la escala social corresponde a los guardianes, porque, aunque sean agresivos o violentos, su alma ha dominado la materialidad sensible. Con ello, sostenemos que esta clase social está mediada por el alma irascible, es decir, por los sentimientos o pasiones. La última clase corresponde a los magistrados o gobernantes, relacionada con el alma racional, alma que guía su actuar con la virtud que sí se acerca de mejor manera al bien, cosa que sí le podrá ayudar a manejar de manera óptima la ciudad. Solo las almas racionales son capaces de comprender la política de una manera desinteresada, como emanación del bien. Toño, importante destacar que dentro de esta clase encontramos al gobernante ideal, el filósofo rey. Quien es superior, porque su alma ha sido capaz de dominar a las otras dos de manera completa. Exactamente. Así, el filósofo rey organiza la ciudad para que cada cual ejerza su función de acuerdo con el alma que le es propia. Ahora, importante es mencionar que al filósofo rey se le puede permitir la mentira, ya que no lo hace por un beneficio propio, sino por el bien del Estado. Es decir, lo hace para lograr que la ciudad sea más resistente y justa. En conclusión, esto nos lleva a sostener que dentro del pensamiento platónico, cada alma encuentra su lugar adecuado y realiza la función que le es propia, por lo que será justo que a capacidades y funciones diversas correspondan formas de vida y derechos distintos. En definitiva, la estructura social obedece a la estructura misma de la psique humana, evidenciando la idea de que hay 3 clases sociales como hay 3 fuerzas que pugnan en nuestro interior. Por ello, las leyes juegan un factor esencial en el manejo de esta estructura. La ley es universal y por ello superior a la voluntad individual. Por último, dentro de nuestra descripción y análisis de la política platónica, para nuestro filósofo, los hijos no pertenecen a sus padres, sino al Estado, encargado de educarlos. Con ello, el Estado estará en condiciones de instruir a los infantes para que puedan realizar la función social para la que estén predeterminados según el tipo de alma que posean. Ojo, hablamos de hombres y de mujeres por igual.
Por ello, la sociedad que defiende Platón exige una educación capaz de producir individuos excepcionales. Por lo que, en resumidas cuentas, la educación que propone será mediante, como ya lo dejamos ver, la instrucción. Platón va a sostener que solo la educación puede grabar para siempre las convicciones justas en el alma de los seres humanos, ya que considera que estos no son auténticamente humanos, al no ser completamente racionales. Será entonces la política racional, por medio de la educación, la que los humanice, es decir, la que guíe a la ciudad hacia el bien. De esta manera, la educación platónica apunta al conocimiento de las ideas. Ahora, esta, al igual que el alma y las clases sociales previamente analizadas, la divide en tres partes. Partes que por lo demás están absolutamente relacionadas. Pues bien, para Platón, a cada clase social le corresponde una virtud moral, un oficio y un alma. Por lo cual, cada clase tiene un carácter propio, una forma de ser y de pensar que las caracteriza. Es así que todos, tanto niñas como niños, reciben la misma educación en base a la obediencia a la ley. Quienes logren el aprendizaje correspondiente pasarán al siguiente nivel. Quienes no, demuestran tener un alma concupiscible que los destinará a ser parte de la clase de artesanos, con las características que ya conocemos. El siguiente nivel corresponde a una educación en base a la gimnasia, donde quienes cumplan a cabalidad sus exigencias pasan al siguiente nivel. Quienes no, serán guardianes, ya que demostrarán tener alma irascible. Importante sostener aquí que tales personas deben ser formadas con mucho cuidado y dedicación, ya que de ellos depende la estabilidad del Estado. Finalmente, tenemos el último nivel correspondiente a los magistrados, quienes han demostrado tener un alma racional, requisito fundamental para poder gobernar, dominando, en consecuencia, la prudencia y con ello evitando la corrupción. Ahora, la educación del filósofo rey es la más importante, ya que, al igual que los guardianes, es educado hasta los 20 años, con la particular diferencia de que debe sobresalir en la gimnasia, pero no gozar de la violencia. Los siguientes 10 años aprenderá las disciplinas asociadas a la matemática, para luego aprender dialéctica, es decir, la filosofía platónica. Con ello, solo después de los 50 años podrá ser filósofo rey. Para finalizar, dejo con ustedes las interpretaciones de dos grandes amigos del mundo de la filosofía. El pensamiento político en Platón es fundamental. Uno de los textos en los cuales él plantea toda su perspectiva es la República. Precisamente el texto de Platón resulta ser una utopía de las más importantes del pensamiento occidental. Platón en la República hace un postulado organicista de la política, que es considerado uno de los primeros textos sociológicos importantes sobre la organización de la comunidad humana. Al igual que el alma es dividida en tres partes, la que se asocia con los apetitos y con el interés individual. En segundo lugar, la que se asocia con la acción y la búsqueda de los honores. En tercer lugar, la que se refiere al desarrollo de virtudes intelectuales, constituiría una estructura básica para extenderla al ámbito de la ciudad o de la comunidad. This isn't real. What is real? La figura de Platón es polémica. Sin duda que es uno de los más grandes clásicos de la filosofía, sobre todo de la filosofía clásica griega, y tuvo una influencia notable durante todos los siglos posteriores. Como ustedes bien saben, la misma academia duró algo así como 800 años y todavía después de su cierre estuvo teniendo ecos, y hay quienes dicen que en cierto modo seguimos bebiendo del platonismo. Por lo mismo, la figura de Platón también merece algunas críticas.
Es conocido el desprecio de Platón por el mundo de los sentidos, en la medida que él considera que el mundo verdadero está más allá de lo que yo puedo constatar. Se considera que deberíamos dedicarnos simplemente al saber, a la comprensión de la verdad a través de la razón, a través del logos. Patrañas. Y lo que aportan los sentidos es muy poco. ¿En qué lugar queda entonces, por ejemplo, el arte? Si el arte consiste en la representación de objetos, This is a 4-dipper plan. Uh-oh. para Platón significa alejarnos todavía más del mundo de la verdad. Las representaciones pictóricas que se hacían ya en la época de los griegos o la escultura eran una traición a la verdad, ya que, por ejemplo, si yo decidiera pintar esta taza, ya la taza en sí misma se aleja de la idea purísima de taza que pudiera existir en el topos Uranus. Pintarla, dibujarla, es todavía enmarañarnos aún más en ilusiones, en confusiones, en apariencias. Y por supuesto que este desprecio de los sentidos va más allá del desprecio al arte, sino que todo cuanto tenga que ver con los sentidos. De hecho, como es conocido también, Platón desprecia las pasiones, que son situadas en la parte concupiscible del alma, la parte más baja, más inferior del ser humano. Es decir, los sentimientos, las sensaciones, las pasiones que en cierto modo nos hacen sentir vivos, para Platón son basura. ¡Aburrido! Para Platón lo que importa es la pureza del intelecto, la razón capaz de conocer la verdad. Y lo que yo siento y lo que me apasiona, señores, ¿a dónde queda? ¡Qué vergüenza! De esta manera, Platón nos muestra un complejo y completo sistema político, ideado y fundamentado desde el conocimiento. Un sistema siempre interesante de aprender y discutir, sobre todo en nuestros tiempos. Nos vemos en un próximo video.